La ministra de Economía, Silvina Batakis, se va a reunir hoy con la titular del Fondo Monetario Internacional, también con autoridades del Tesoro norteamericano. Por un lado, la necesidad de respaldo político para buscar financiamiento en medio de la escasez de dólares que tiene la Argentina, pero también se especula sobre plantear que es Batakis quien va a sostener el acuerdo con el Fondo Monetario, pero también quien podría pedir algunas flexibilizaciones, sobre todo lo que tiene que ver con el déficit fiscal. Es una realidad muy compleja por la que atraviesa el país, por la inflación que no da tregua y en julio podría superar incluso el 8%, por la corrida de dólares que llevó al blue a más de 300 pesos durante la semana pasada, con la incertidumbre de lo que pueda ocurrir a partir de hoy. Vamos a tratar de analizar este contexto junto al exsecretario de Comercio Interior, economista, dirigente político, Guillermo Moreno. Guillermo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Que tenga buena semana, a pesar de todo, que tenga buena semana. Un placer, Guillermo, sumarlo. Lo primero que le quiero consultar está relacionado con la reunión que va a mantener hoy Batakis con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué se puede esperar de este encuentro? Porque hay quienes aguardan el regreso de Batakis desde los Estados Unidos para conocer qué medidas se van a determinar para enfrentar esta coyuntura tan compleja que tiene la Argentina. Mire, lamentablemente el fracaso económico de este gobierno es absoluto e irreversible. Y esto está, entre otras cosas, generado por el corset que le ha impuesto este mal acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, mal acuerdo desde el punto de vista técnico, dadas las condicionantes que el Poder Ejecutivo le instaló al ministro de Economía, cuando digo Poder Ejecutivo digo el presidente, le instaló al ministro de Economía en la negociación con el fondo. El ministro de Economía negoció un acuerdo que está mal formulado. Si este acuerdo con el fondo se cumple, se puede cumplir y lo cumple, la Argentina termina como en el 2001. Incluso le diría que para el último bimestre del año, noviembre, diciembre, la economía argentina entra en depresión económica, con lo cual va a tener deflación, baja de precios nominales y la inflación deja de ser un tema. Si no, pero va a tener una depresión económica que no se va a vender un clavo. Y si no cumplen con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el final es el de Alfonsín, con hiperinflación. O sea que vamos de una hiperinflación a una hiperrecesión. La única posibilidad que tenemos es renegociar un acuerdo técnicamente bien hecho con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y cuáles serían esas claves, Guillermo? ¿Cuáles serían las claves de un nuevo acuerdo? ¿Qué es lo que se hizo mal y qué debería cambiar en ese acuerdo con el fondo? Bueno, fundamentalmente quién pone la plata para ahorrar los compromisos de la deuda. Usted no le puede pedir ni a los industriales, ni a los trabajadores, ni a los empresarios, ni a los jubilados, ni a los pensionados, que sean los que ponen la plata. Mire, como en este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si yo le pregunto a usted, amigo, ¿quién pone la plata? Pregunto ahí en el estudio, ¿quién pone la plata? Y todos empiezan a mirar y dicen nosotros. De alguna manera le van a sacar la plata al pueblo. Claro, ¿cómo le sacan la plata al pueblo? Y con una serie de condicionantes que se han generado. Por un lado, te dicen que el plan, lo que ha acordado con el fondo, no es de ajuste porque te permiten un déficit fiscal de 2,5 puntos del déficit primario, o sea, gastos corrientes contra ingresos corrientes, pero por el otro lado estás obligado a hacer una política monetaria tan contractiva, pero tan contractiva, que para fin de año un billete de 20 pesos tirado en la calle se van a tirar todo de cabeza para agarrarlo. Esta es la realidad, esto es lo que va a acontecer. Y si no lo cumplís, el desfase que se ha generado en el sector fiscal es tan enorme, y hoy solo lo están financiando con emisión, presente o futura, porque lo podés hacer vía emisión de base monetaria o con la famosa expansión de la ley cuando las tengas que devolver. Entonces es emisión presente o emisión futura. Bueno, ya lo vivimos con Alfonsín,
ya lo vivimos con el gobierno radical, lo que acontece cuando financias el déficit fiscal solamente con emisión. Bueno, entre estas dos situaciones, lo primero que tenés que resolver es cuál es el sector social que está en condiciones de poner la plata para honrar los compromisos de la deuda. Guillermo, si usted me permite, ahí me parece un elemento anterior a tener que definir quién paga el costo, en el que podemos naturalmente coincidir que ya no pueden ser los trabajadores, que tiene que ver con qué respaldo político se puede avanzar sobre intereses concentrados, corporativos, que hoy podrían afrontar esta situación. Porque me imagino que también en los Estados Unidos lo primero que se deben preguntar, más que la realidad económica, que la deben conocer, supongo yo, de la Argentina, es si Batakis cuenta con un respaldo político para definir medidas que reformen el acuerdo con el fondo, que modifiquen las actuales condiciones de distribución en la Argentina. Claro, pero usted me había preguntado las condiciones técnicas, ¿no? Está bien, es verdad, es verdad. Yo respondí las condiciones técnicas. Las condiciones políticas son más crueles todavía, porque un gobierno que acaba de firmar hace menos de 4 meses el acuerdo con el fondo está imposibilitado de decir me equivoqué. Por lo tanto, es irremediable. Alberto Fernández y Cristina tienen que dar un paso al costado, antes de que sea tarde. Antes de que sea tarde, convocar a una asamblea legislativa que esté en condiciones, a mi humilde entender, de elegir el presidente definitivo que termina el mandato de Alberto Fernández, que creo yo que tiene que ser un gobernador veterano, que haya atravesado el 89, que haya atravesado el 2001, que esté en condiciones de salud para asumir el cargo, porque va a ser una brasa más que caliente, que convoque a todo el peronismo, desde Pichetto hasta Moreno, pasando por los dirigentes sindicales, no digo en términos de funcionariato, ya estamos para... Estoy diciendo en términos de respaldo político, a todo el peronismo, y hacer un gobierno peronista con una política económica peronista, sentarse con el Fondo Monetario, hacer los acuerdos con los sectores, que hay un único sector que está en condiciones por su excedente económico de hacer un esfuerzo patriótico, y son los propietarios de la tierra en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Moreno, Guillermo, ¿usted piensa en Schiaretti en esa opción? Bueno, yo estoy pensando y le estoy diciendo las características que tiene que tener el que asuma la presidencia. Hay 2 o 3 en la Argentina en este momento. Un gobernador peronista de esas características tiene uno muy en el norte y tiene 2 por el centro. Uno es el que usted me acaba de mencionar. Yo no puedo decirlo porque no me quiero malquitar con su familia. Le digo, mire, sí es uno. Me llama la esposa y me dice, che, pará, que no puede. Mire, yo la verdad que no lo estoy viendo de corto plazo, no sé cómo está, no lo estoy mirando a los ojos, no estoy en condiciones de decirle. Ahora, reúne los requisitos, al menos el que yo digo de un gobernador veterano. Con todo. Ahora, Guillermo, uno puede pensar que lo que usted está planteando es desestabilizador, digamos, que va en contra de la posibilidad de que este gobierno pueda terminar su mandato. No es una mirada que va a ser reprochable el hecho de que usted plantee de que tanto Alberto o Cristina deban irse del gobierno. No es desestabilizador, es la realidad. Ahora, si usted corta conmigo, le dice a sus productores, los pone en alerta roja y le dice, todos los productores a llamar a profesionales en la disciplina que cuenten que lo que dice Moreno está mal. Si usted encuentra uno y lo convence de que mañana vamos a estar mejor que hoy, después de la reunión con la Batakis con el fondo, yo cambio de opinión. Ahora, usted me llama a mí y yo no tengo otra alternativa que decirle mi pensamiento profundo. Yo le estoy diciendo, mire, desestabilizado no es, porque la aplicación de la ley de acefalía nunca desestabiliza un gobierno. La realidad es la única verdad. Todos nos criamos con la canción de Serrat diciendo, mire, no hay remedio. Ahora, usted se puede autopercibir que en el espejo de la manera que usted quiera. Ahora, la verdad es la única realidad. Este gobierno fracasó de manera absoluta e irreversible en el plano económico. Y yo le estoy dando la solución antes de que sea tarde, porque dentro de un rato usted tiene que levantar las persianas de los negocios. Hoy, y dígame a qué precio va a vender. ¿O usted piensa que va a esperar la lista de precios a ver la resolución de la reunión de Batakis con el fondo, sabiendo que de ahí no va a salir nada?
Y los empresarios tienen que cuidar su negocio. Mire, yo le digo humildemente, la primera recomendación que le estoy dando a mis clientes es cuidar tu salud. Y no te pelees con los gerentes, porque ahora llega el momento donde vos pensás que sos un desastre o que los gerentes son un desastre porque todo te empieza a salir mal. Y no es culpa tuya, ni antes eras un genio cuando la economía funcionaba y vos ganabas plata, ni ahora sos un desastre. No te pelees con los gerentes, no te pelees con tus familias, no te pelees con los hijos, porque uno intenta inmediatamente poner la culpa ajena. Che, vos diste un cheque, che, vos compraste más, che, vos no cambiaste la lista de precios, y una discusión lleva a la otra. Mire las recomendaciones que no tienen nada que ver con la economía, ¿eh? Cuiden la salud, porque cuando en un negocio el que toma la decisión final está enfermo, ese negocio empieza a estar al garete, ¿eh? Ojo con esto. Y que si nosotros a la salida de esto tenemos las empresas más debilitadas, la salida de la supercrisis va a ser mucho más grave, porque acá no solo hay que resolver el tema fiscal, hay que resolver el tema externo. Usted imagínense que en junio, con un país recontra endeudado, tuvimos déficit comercial. ¿De dónde van a salir los dólares para armar los compromisos? Porque usted puede incluso resolver el tema fiscal en pesos, suponiendo. ¿Y los dólares de dónde los saca? Bueno, es el gran debate, claro, es el gran debate que nos condiciona todo. Por eso le estoy diciendo, sí. Discúlpeme, no es desestabilizador, es mientras todavía tenemos luz y agua, hagamos la Asamblea Legislativa. ¿A dónde queremos llegar? Ahora, ¿es duro? Sí, es duro. Pero usted imagínense que esto lo venimos discutiendo en la Argentina desde la devaluación de Kicillof. En enero del 14, hace 8 años atrás, más de 8 años, Kicillof devaluó porque se le ocurrió. Y ahí empezamos un esquema especulativo rentístico del cual no salimos más. Y la Argentina solo sale con producción y trabajo. Entonces hay que irrumpir con un modelo de producción y trabajo, que es imposible con este acuerdo con el fondo. Este gobierno no puede renegociar este acuerdo con el fondo, lo tiene que hacer otro gobierno. Es duro, es duro. Usted me preguntó técnicamente cuáles son los problemas, que se formuló mal el acuerdo con el fondo. Y este gobierno está imposibilitado políticamente de rediscutirlo por obvias razones. Entonces es 2 más 2, 4. Hay que cambiar el gobierno. ¿Cuándo? Antes de que sea tarde. Amigo, antes de que sea tarde. Antes que la destrucción de valor de nuestras empresas ya no sea en el mercado accionario, sino sea en el patrimonio, en el balance, el patrimonio neto de las empresas. Mire, ¿a dónde quieren llegar? Quiero agradecerle muchísimo. Hay un momento que hay que agarrar el toro por las astas. Sí, disculpe. No, quiero agradecerle muchísimo este análisis. Vamos a darle continuidad durante toda la semana con diferentes voces y nos parecía muy valioso poder sumar la suya. Muchísimas gracias por este contacto. Me encantaría que las próximas voces le digan que estoy equivocado. Usted me llama por privado y me dice, no, Moreno, mire, usted está equivocado, acá está la solución. Y yo cambio, me convence, yo cambio mi opinión. Ahora, lamentablemente la realidad es la única verdad. Gracias por su tiempo. Por favor, el secretario de Comercio Interior, el ex secretario de Comercio Interior de la Argentina, Guillermo Moreno, ojalá que esté equivocado, lo primero que hay que decir, ¿no? Después vamos a ver si la realidad nos impone unas mejores condiciones, sobre todo porque institucionalmente el gobierno debe concluir y ojalá que se encuentren las respuestas económicas para que podamos tener una Argentina mejor, una situación muy dificultosa. Vamos a intentar durante toda la semana tener voces de diferentes economistas que nos ayuden a analizar precisamente este contexto por el que atraviesa la Argentina.